Buenos días, amados. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes que nos ven desde sus casas. Hoy estaremos impartiendo una palabra que yo sé que será de mucha bendición para su vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te presento cada vida, cada persona, cada familia que está viéndonos a través del internet. Y oramos para que tu gracia, tu misericordia, tu paz y sobre todo, Señor, esa tranquilidad que ahora mismo necesita la gente, repose de parte tuya sobre cada uno. Pido esto en el nombre de Jesucristo. También te pido que abra su mente y corazón, sus sentidos espirituales, para que puedan entender lo que tú dices. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un salmo que la gente suele utilizar cuando está en problemas, cuando está en dificultades, cuando está pasando por momentos difíciles. Mucha gente no tiene ni que pasar por situaciones difíciles, sino que acostumbran a abrirlo en una mesita, en una parte de la sala, en una parte de su casa, abrirlo allí, abrir la Biblia y tenerlo allí como si fuese un amuleto, como si fuese un resguardo. Pero realmente no hay un conocimiento profundo de lo que este salmo quiere decir. Y es el Salmo 91. Es bueno que entendamos que este salmo es una continuación del Salmo 90, escrito nada más y nada menos que por Moisés. En el Salmo 91 leemos de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, precedido de las palabras del verso 7 que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero precedido por el verso 5 que dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Me apena que mucha gente solamente escoge estas partes del pasaje para ampararse en ellos, sin tomar en cuenta la primera parte del mismo capítulo 91. Es decir, tomamos aquella parte que dice: no temerás al terror nocturno, no te sobrevendrá ningún mal, mortandad no tocará tu morada, pestilencia no tocará tu morada. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará ninguna pestilencia. Y nos agarramos de esa parte porque creemos que es una especie de cubierta, una especie de cúpula que nos cubre de cualquier situación por la que estamos atravesando, por la que estemos atravesando. Ciertamente que hoy día muchas personas veo usar este verso o estos versos como una especie podríamos decir así, de muletilla, para mostrar que tienen su confianza puesta en Dios y que Él va a guardarles de todo mal, porque esta palabra lo dice. Bueno, yo respeto
la opinión de cada cual, pero me gusta asirme de lo que dice la palabra de Dios. Lo primero es que el Salmo comienza diciendo, ¿a quién es que el Señor va a guardar? ¿A quién es que el Señor va a proteger? No solamente de situaciones o pestilencias como la que estamos viendo, sino de cualquier situación que se aproxime, porque creemos que vendrán situaciones tan difíciles o más, podríamos decir más difíciles. La Biblia habla de que estos son principios de dolores. Pero realmente, ¿a quién es que el Señor va a librar de esto? Es bueno que leamos el verso 1 y entendamos que hay un condicionante allí. Lo primero es que para tú ser guardado de toda pestilencia y de todo lo negativo que esté sucediendo a tu alrededor, tú tienes que habitar al abrigo del Altísimo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es bueno que entendamos que allí hay dos palabras que son claves en esto, porque la interrogante sería, ¿y qué es habitar al abrigo del Altísimo? Realmente las palabras son habitar y morar. Dice morará. El que habita morará. Y está hablando de habitación, pero también está hablando de morada. Y es bueno que entendamos que el plan del Eterno, el plan de Dios, es que cada persona sea parte de su familia. Y cuando aquí habla de habitación y habla de morada, está hablando de un proyecto que Dios mismo ha establecido para que nosotros seamos guardados, no tan solo, no podríamos decir, no del coronavirus o del SARS o de cualquier virus maligno que ande por ahí, o de cualquier enfermedad, tuberculosis, diabetes, lo que sea. No es de esto en sí. Hay un problema mayúsculo todavía. Hay un problema que realmente es más grande que toda esta pestilencia que estamos viendo. Y es el problema del pecado. Y el pecado no solamente destruye nuestra alma, también destruye nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Nos destruye por completo. Y la palabra de Dios declara que la paga del pecado es muerte. Pero hay un regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, esa vida eterna, ¿cómo la adquirimos? Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es esto de el abrigo y la sombra? Realmente hay un pasaje que yo quiero leerles para que ustedes tengan una idea de lo que es el abrigo y la sombra del Omnipotente. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16 y el verso 8, dice lo siguiente, dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Dice, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y esta palabra la está dando el Señor a través del profeta Ezequiel, nada más y nada menos que a Jerusalén. Le está diciendo, extendí mi manto sobre ti. Y está hablando de un cuidado, está hablando de una protección. Pero ese cuidado, esa protección, tiene su base. ¿Y cuál es la base? Precisamente el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. ¿Dónde podemos entender un poquito más esto? En el versículo 3 dice, Él te librará, el que habita, si tú habitas bajo la sombra del Omnipotente, si habitas al abrigo del Altísimo y entras en una morada, el término morar
significa vivir, cohabitar, estar en una casa, estar en esa familia, ser parte de esa familia, habitar allí, es eso. Dice, con sus plumas, dice el versículo 3, perdón, Él te librará del lazo del cazador, dice, del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Porque hay mucha gente que tienen el Salmo y no entienden lo que esto, lo tienen abierto, ¿no? En su casa, pero, y aún lo leen y muchos hasta se lo saben de memoria, pero no entienden lo que realmente esto quiere decir. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El término alas es una palabra que un judío puede entender, un judío de aquellos tiempos podía entender con mucha facilidad. Y en el argot hebreo, esa palabra alas hace alusión a un manto que los judíos suelen colocarse acá y que todos nosotros conocemos como el talif. Hay mucha gente que hoy, en una especie de, podríamos decir, de desborde, de querer incursionar en nuestras raíces, dicen, bueno, oran y se ponen un talí y piensan como que eso es algo ya supernatural que los va a guardar. Hay otros que piensan que están cumpliendo mandamientos con eso. No. Era una costumbre judía y todavía lo es en lo que es la ortodoxia judía, de cuando van a orar colocarse un manto, lo que llaman el talif. Pues déjeme decirle que ese manto tiene en sus bordes lo que se llaman son textos bíblicos, o más bien textos de la Torá enmarcados allí, y cuando el judío ora y coloca aquel manto sobre él, es como si estuviese diciendo, yo me estoy guardando bajo las alas de la palabra. Debajo de sus alas estarás seguro. Y entendemos que es un lenguaje y que es un cuadro a lo que es estar guardado por la palabra. El Señor Jesucristo decía en una ocasión, cuando oraba al Padre y oraba por los suyos, Él decía, Padre, santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Y Él pedía al Padre que nos guardara en su palabra. Realmente, en su palabra nosotros estamos guardados cuando nosotros la cumplimos, cuando guardamos su palabra. ¿Y qué es esto de guardar su palabra? Mucha gente no sabe. Piensan que es aprendérsela de memoria, piensan que es recitar, conocer los versículos, los textos. Y el guardar su palabra, esa palabra guardar, hace alusión a lo que es un vigilante cuidando a los presos y no permitiendo que ninguno de ellos escape. Y es la idea. Cuando nosotros guardamos su palabra, precisamente cuando observamos aquellas cosas que Dios nos está diciendo que son de bien para nuestras vidas y que son instrucciones para un cambio de vida, un cambio de conducta, y nosotros vigilamos porque eso se haga, porque eso se cumpla y porque esa palabra se haga carne en nosotros. Eso es guardar su palabra. Entonces, cuando guardamos su palabra, esa protección de Dios viene a nuestras vidas. Y es lo más importante, estar protegido en Dios y hablando en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque a ti puede que no te haga ningún daño el coronavirus. Es posible que pases por este tiempo de cuarentena y es posible que te libres de ello. O es posible que caigas en las garras de este virus. El Señor no lo permita y oro porque así no sea. Pero de ser así, ¿qué va a pasar? Sencillamente morir. Y le tenemos un terror
no al coronavirus en sí, no al virus en sí. A lo que le tenemos terror es a la muerte. ¿Pero por qué? Jesucristo la venció. Entonces nosotros, por la palabra, podemos entender y estar seguros que Él nos guiará, como dice el salmista, aún más allá de la muerte. Por lo tanto, debemos estar confiados y debemos estar seguros de que esa protección viene solamente de Dios. Me da mucha tristeza el ver que la gente suele olvidarse de Dios. Y cuando todo está bien, cuando las cosas marchan bien, no nos acordamos tanto de Dios. Y a veces lo hacemos religiosamente, vamos el domingo a la iglesia, vamos a misa, vamos a tal o cual sitio, vamos a esto, o a veces decimos, bueno, tengo que sacar un tiempecito para Dios, porque no todo es trabajo, no todo es estudio, no todo. Pero, ¿cómo es esto de sacar un tiempecito para Dios? Es todo lo contrario. Para Dios debemos dar todo el tiempo y sacar tiempecito para nosotros. Ahora, en vista de esta situación por la que estamos atravesando, todo el mundo está clamando todo el mundo. Toda persona está pidiendo oración, todo el mundo está en una actitud de búsqueda de Dios. Y claro está, no voy a emitir juicio por esto, ni lo estoy haciendo. Dios me libre de hacerlo. Lo que sí quiero decir es que cuando todo esto pase, ¿qué pasará? Si todavía permaneces aquí en la tierra, igual acuérdate de Dios. Acuérdate de tu Creador, como dice la palabra. Por lo tanto, estamos bien claros y bien convencidos de que esto no es un amuleto. Este salmo no es un amuleto. Este salmo sencillamente es una cláusula que nos está diciendo, mira, necesitamos estar resguardados, amparados bajo la sombra de sus alas. Debajo de sus alas estarás seguro. Cuando tú dejas que la palabra de Dios sea tu norte, cuando tú dejas que la palabra de Dios sea la que te guíe, la que indique, la que te marque cada paso y cada área de tu vida, entonces las cosas van a ser diferentes. En este tiempo o en tiempos como estos, no tendrás terror. Fíjate lo que dice el verso. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta, o sea, lanza que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. No vas a tener temor. Realmente el temor, el terror, se ha apoderado de mucha gente. Pero yo quiero decirte que hay un temor que no va a permitir que el terror te abrace, que el terror te cubra. Hay un temor, y es bueno que lo sepas y lo entiendas, que es muy bueno, muy positivo, del todo, es el mejor. El temor al Señor, el temor a Dios. ¿Y qué es esto de temor a Dios? Hay mucha gente que dice, pero ¿qué es esto de tenerle miedo? Sí, tenerle miedo si estás andando mal, si no estás andando correctamente y si sabes que tus pasos no están siendo dirigidos por Él, sino que están siendo dirigidos por ti mismo. Tenle temor, tenle terror, porque la palabra de Dios declara que nuestro Dios es fuego consumidor. Hay que tenerle terror, pero no es ese terror de estar espantado. Es un temor reverencial. Es un temor donde realmente tú no quieres desagradarlo. Ese es el temor. Ese es el temor a Jehová. Y ese temor la Biblia lo llama como el principio de la sabiduría. Es un principio. El temor es un principio. El temor a Dios es un principio. Y ese temor te va
hacer desvanecer por completo el terror que hoy tienes. Hay personas que me están viendo, que saben que estos momentos se han convertido en angustiosos y hasta de pesadilla. Pero yo tengo para decirte en esta hermosa mañana que Dios está de tu parte. Él está ahí. Él te ama. Él te ama. Hay alguien que me está viendo que sabe que Dios le ama y que hoy entiende que si muere en cualquier circunstancia, no está seguro ni convencido de cuál será su destino. Pero hay otros que no. Hay otros que saben que aunque la muerte llegue a sus vidas, sencillamente no morirán. El Señor dice en su palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, hay una seguridad que solamente la podemos encontrar en Jesucristo. Porque tengo algo que decirte. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por lo tanto, estar amparado bajo la sombra del Omnipotente, estar habitando bajo el abrigo del Altísimo, no es otra cosa que estar en la palabra, que estar bajo la palabra, que estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ciertamente, estos son tiempos difíciles. La palabra lo dice. La palabra ya lo advierte. Vienen tiempos angustiosos para el mundo. Pero el Señor nos dice: confíen, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice que el que guarda la palabra de su paciencia, dice en el libro de Apocalipsis, si tú guardas, o por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ciertamente que esta prueba es sobre el mundo entero. Y mucha gente están tratando de escapar. Tienen miedo. Están atemorizados y aterrorizados. Y si tú eres uno de ellos que me estás viendo en esta hora, tengo que decirte que la única manera de despejar ese terror, ese miedo, es amparándote en el temor a Jehová, buscando de Dios, acercándote a Jesucristo. Ahí donde tú estás, tú puedes clamar a Dios, pero no lo vas a hacer correctamente si no lo haces por medio de Jesucristo. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, tú no vas a satisfacer las demandas de Dios, el Padre, a menos que vaya por Jesucristo. No hay salvación en ningún otro. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el único medio. ¿Y sabes algo? Él está dispuesto y disponible en este momento. Tan solo tú ahí donde estás le dices, Señor, yo te necesito. Señor Jesucristo, olvídate de coronavirus, olvídate de todo lo que esté pasando a tu alrededor y pon tu mente en el Señor y dile, Señor, yo te necesito ahora. Y si tú me libras de esta mortandad, yo te voy a seguir. Yo voy a ser un siervo tuyo. Yo voy a predicar tu palabra. Yo voy a hablar a otros de ti. Yo te voy a servir. Óyeme, si lo haces así, el Señor va a venir a tu vida, va a traer paz, va a traer sosiego.
lo primero que tú vas a sentir es la paz de Dios inundando tu ser. Deja que Él tome control de tu vida. Deja que Él te sacie. Ahí donde tú estás, puedes orar conmigo. Te invito a que donde tú estás ahora, deje todo lo que estás haciendo. Y si quieres, levanta tus ojos al cielo, levanta tus manos y dile estas palabras al Señor. Dile: Señor Jesucristo, entiendo que tú eres el único medio de salvación y que por ti puedo tener y alcanzar la vida eterna, porque tú diste tu vida en el Calvario por mí. Te abro mi corazón, te abro mi vida. Entra, ven, satisface mi ser. Te necesito ahora, no por la situación por la que estoy atravesando. Te necesito porque tú eres el único que puedes conectarme con el Padre. Gracias, Señor. Gracias. Óyeme, si tú has hecho esta oración, si tú le has pedido a Él que venga a tu vida, que te guarde, que te limpie de todos tus pecados con la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, allí las cosas van a comenzar a ser diferentes. Qué bueno. Te invito a que cuando todo esto pase, nos visites. Estamos en la congregación cristiana Yeshua Adonai en el Parque Duarte, antiguo. Estamos en el edificio antiguo Ignacio Carán, ahí estamos. Y tú puedes visitarnos cuando sea. Los jueves en la noche tenemos culto y los domingos en la mañana. En horarios de jueves a las 7:30, domingo a las 9:30 de la mañana. Puedes visitarnos. Pero mientras tanto, recuerda que estamos en cuarentena. Quédate en tu casita, quédate allí, no salgas, no tengas contactos, no busques ser infectado por este virus maligno. Mantente en tu casa, comparte con tu familia y coge la Biblia, ora y lee la palabra. Y yo sé que el Señor pues nos va a permitir salir de esto. Este mal, este flagelo no es para toda la vida. Este mal estará por un tiempo y entendemos que es un tiempo donde la gente se está acercando a Dios. No importa, Dios quiere que se acerquen a Él. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Que Dios te guarde, te proteja, y que la gracia y la misericordia de Jesucristo sea sobre tu vida. Amén.